para nosotros la familia es muy importante. Venimos de una historia donde primero fue iglesia, ¿sí? Donde nos tuvimos que sacrificar, donde tuvimos que entregar mucho para la iglesia. Y al final la familia termina muy fragmentada. Ese es otro gran problema que pasa dentro de las familias pastorales, es que termina primero siendo iglesia y segundo familia. Entonces termina toda la relación filtrándose por el ejercicio pastoral, eclesial, y no por soy tu papá y tú eres mi hijo. Nuestros Saúles lograron algo y los honramos. Nos paramos sobre los hombros de ellos. Saúles me refiero a nuestros pastores, líderes, apóstoles, ¿sí? Y no estamos parados sobre los hombros de ellos. Pero hay un punto donde ellos están obligando a las próximas generaciones, y eso me impresiona mucho de muchos amigos, hijos de pastores, que no son ellos, son la copia, son el mini-mí de su papá. Entonces, ok, pero lo tienes que hacer conmigo, como yo lo hice, con mi espada, con mi pechera. Y resulta que esa espada ya no está matando a los gigantes de hoy. Siento que a veces necesitamos releer con ojos frescos a Jesús. Y si algo hemos hecho ya como a lo que le damos el título de fondo, porque decimos se puede cambiar la forma, pero en el fondo, de las cosas que sí siento que debemos tocar un poco del fondo, es releer a Jesús. Tres, dos. Amigos de Buena Nueva, ¿cómo están? Yo estoy muy más tres muy contento porque hoy viene un amigo del país hermano o país adoptado, Colombia. Él es un músico, él es pastor, él es padre de familia, él es comedor de picante. También le gusta México, como que podemos hacer un intercambio de países de pronto. Y él es Gerson Pinzón, él es músico de Pescado Vivo, pastor de Euforia. Y platícanos qué eres, amigo. Hey, mi gente, un abrazo para todos. Y no, creo que lo más importante es que somos amigos y amigo de todos los que nos están viendo y escuchando. Soy comedor de picante y literal me gané alguna vez un concurso de comer picante. ¿En dónde? En Bogotá. Participé en un concurso de comer alitas picantes. Cada sucursal, cada sede tenía su concurso y luego pasaba unas finales nacionales y bueno, entonces amo el picante y por eso amo México, amo su comida, su cultura, su música. Deberíamos hacer un intercambio, ¿de acuerdo? Y todo lo que dijiste, soy pastor de una comunidad con sede en Bogotá y también en Madrid, España, que se llama Euforia, baterista y fundador de una banda. Ya tenemos tiempito, ya llevamos 20 y tantos años. Casi 25, ¿no? Casi 25, sí. Pescado Vivo. Que hacemos fusión de comida. Está bien. Empezando de comida. Está bien, que no hemos desayunado. Sí, no hemos desayunado, sí. Fusión de música colombiana con pop, con rock. Esposo de la hermosa Lore Sánchez, llevamos 14 años de casado, papá de 3 hijos, León de 11 años, Alma de 8 años y Mía de 5 años. Ya compramos tele, entonces ya... ¿Cuántos faltan? Ya compramos tele. Falta la parejita, ¿no? Pero ya son 2 nenas y un nene, entonces falta el otro nene, ¿no? Sí. Qué bueno. Y disfrutando la vida, hacer lo que hacemos nos da mucho propósito. Es raro en estos tiempos encontrar familias, 1, casadas, y 2, que tengan hijos, más de un hijo. Sí, no, imagínate que la mayor cantidad de compañeros míos de la universidad no se casaron o no tienen como una relación tan formal. Y todos me dicen, ¿en serio 14 años? ¿No se aburre? Y cuando les cuento, y ni te cuento que tengo 3 hijos, porque si no me dejan de ser mis amigos, ¿no? Entonces sí, hoy están los perrijos, matijos, gatijos. ¿Matijos? ¿Qué son las matas? Las matas, las plantitas. Las plantas, y no sé cómo se dice. Me perdonarán mi español colombiano. No, está bien. Aquí me gusta porque cuando viene gente que no es de México, hacemos las traducciones simultáneas. Sí. La mata. Sí, y creo que todo esto está muy ligado a un poco la desconfiguración de la familia, ¿no? Trabajando muchos años con jóvenes en nuestro país, básicamente 6 de cada 10 jóvenes venían de hogares disfuncionales. Entonces se cansaron de creer en la familia. Entonces, detrás ahí sí, una búsqueda del yo, del ser, de mi espacio, de mi libertad, pero también, sí, yo soy un bicho raro. Tener hoy 3 hijos es como en la época de antes tener 12, 15 hijos. Sí, todo el mundo, 3 hijos, ¿y cómo le hacen? Y bueno, ahí le hacemos. Sí, yo venía de una familia de 6 hijos y tenía una tía que tenía 14
14 hijos. O sea, oye, en Colombia, es nada que ver, ahorita comenzamos a platicar, pero conocí unas personas en un campamento que estaban casados y él tenía 19, habían sido 19 de familia y la esposa 21. O sea, ¿es en serio? Y decía que sí, y con la misma pareja, ¿no? Porque Sí. muchas veces, bueno, a lo mejor hay 3 familias, casa chica y todo, pero no, que la misma pareja de papás, tantos hijos, yo dije, eso nunca lo había escuchado y me sorprendió, y no era mentira. Sí, yo conocí a un pastor de una de las sedes de la iglesia donde estábamos antes, que ahorita les contamos ahí nuestra historia, pero él era hijo, eran 26 hermanos de la misma familia. Y algún día conocí como a 25 porque fueron a un evento especial. O sea, sí, antes en Colombia las familias en una región como en Antioquia tenían muchos hijos, ¿no? Hoy no, hoy... No, pues De hecho no hay donde vivir con más de eso 3 te iba a hijos. decir. Ayer fuimos a comer a un lugar con unos amigos y el restaurante era una casa de esas antiguas, como tipo el Sí, sí, barrio sí. Usaquén Sí, o sí, allá sí, sí, sí. Teusaquillo, Ay, destacando, que son barrios grandes y las casas de ese tipo. Y dije, este restaurante lo que más me gusta es pensar cuando vivían aquí, qué casotas y cómo tenían ese poder adquisitivo para tener tantos hijos y unas casas tan grandes. Hoy viven en un apartamento pequeño y viven 3, 4, 5 roomies, ¿no? sí, exacto. Y les cuesta trabajo con carrera y todo hacer eso, ¿no? Y antes así era la facilidad. Sí, sí, mira que hoy nosotros 5 nos cuesta mucho un transporte porque los carros vienen para que vayan cómodos, 4, entonces tenemos que sí o sí tener algo que sea 7 puestos con una tercera banca para que vayan cómodos. Las mesas en los restaurantes son de 4, Cierto. las habitaciones son 3 Sí. o 4, entonces, claro, es difícil porque no se piensa de esta manera. No, interesante. ¿Tú naciste en qué ciudad de Colombia? Yo realmente no soy colombiano Ah, original. dale. Ya lo Chimbo. sabíamos, soy chimbo, sí. Porque mis papás son bogotanos, colombianos, Sí, que tengo mucho pero gusto de conocerlos y sí, se les quiere sí, mucho sí, sí, y sí, sí. mucho aprecio. Están cumpliendo ya 50 años de su ejercicio como líderes espirituales, como pastores, pero al comienzo de su relación se casaron y fueron misioneros mucho tiempo. Entonces pertenecían a una organización americana que los llevaba a diferentes lugares de Colombia y luego los llevaron a lugares fuera de Colombia. Entonces yo nací en Lima, Perú. Ok, Soy peruano ok, por 3 meses está de bien. nacimiento. Con razón, yo veía en esa música esa influencia de la Tigresa de Sí, Oriente, sí, una sí, cosa por de... eso las ¿sabes? facciones cholas. No, Hay que ver. no, a mi mamá la agarró la última temporada del embarazo Sí. en Perú. Entonces allá me tuvieron, terminó la lactancia y se regresó para Colombia. Eh, lo único de peruano que tengo es otro pasaporte. No, he ido algunas veces a dar conciertos, a dar charlas, pero me gusta su comida. Entonces nací en Perú, pero me crié desde los 3 meses de edad Sí, claro. en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, tengo ciudadanía colombiana y peruana. Ambas me dan los mismos beneficios, que son casi nulos. Pero no sé, hay algo especial ahí. Desde el comienzo sabía que tenía como cierta conexión con poder comunicar a Latinoamérica muchos mensajes, ¿no? ¿Y cómo es el nacer en una familia, pues, dentro de la fe, ¿no? Muchas veces conocemos, muchos de los que han estado aquí en testimonios, no conocían de la fe y de pronto tuvieron un encuentro, pero tú ya naciste dentro de todo este contexto cultural de fe cristiana. Sí, mira que mi esposa y yo somos tercera generación de pastores. Eh, los abuelos fueron pioneros del cristianismo en Colombia, fundadores de iglesias. El abuelo de mi esposa nos contaba historias como tenía que dormir en el tejado porque a medianoche iba a entrar el sacerdote a quemarlo vivo con el pueblo porque lo consideraban un hereje y así, ¿no? Entonces crecimos escuchando esas historias. Eh, Luego con nuestros padres trabajamos mucho tiempo en su comunidad que se llama Renacer allá en Colombia. Eh, Tiene 22 sedes en las ciudades principales de Colombia, pero crecer fue como de aguas dulces y aguas saladas, crecer dentro de un contexto de fe cristiano, porque tú logras desarrollar muchas habilidades, criterios, conceptos que de pronto en una niñez convencional no. Tú desde muy niño estás expuesto a un escenario,
a un micrófono, a desarrollar muchas habilidades comunicacionales. Al mismo tiempo tenías que aprender todo. Los hijos de pastores les decimos que somos soy la que hago sonido, soy la que barro, soy la que canto, soy la que predico, soy la que pongo las letras. Entonces terminas aprendiendo un poquito de ingeniería de sonido, de luces, de música, de liderazgo, sin saberlo, ¿no? Entonces es lindo por ese lado, pero al mismo tiempo es aguas no tan dulces, porque terminas teniendo un peso que a una corta edad siento que no debería tener tanto un niño o alguien que está empezando a desarrollar, ¿no? La responsabilidad, te vuelves casi una figura pública, entonces se te demandan muchas cosas que tal vez no estás preparado, no las entiendes, tienes que manejar bastante como el equilibrio social para conectar con todo el mundo, que la gente no te señale. Te enfrentas desde muy pequeño como a invertirle tiempo a las personas y que después las personas ya no estén. Entonces tuve que despedir a grandes amigos simplemente porque habían cosas que no estaban de acuerdo y salían y todo eso. Pero creo que al final todo eso te enfrenta a tomar decisiones maduras con respecto a tu fe. En mi caso, y creo que como muchas personas que hemos crecido en esto, llegamos a tener crisis de fe, de preguntarnos, ok, esto es lo que quiero para toda mi vida. Tuve un par de éxodos donde no sé si quiera esto, necesito respirar, pero creo que en algún punto hizo conexión todas mis vivencias, todo lo que había sido bueno, no tan bueno, lo que aprendí, lo que desarrollé en todos esos años. Entonces, de ahí sale lo que soy un poco hoy, ¿no? Pero sí, tal vez hay personas viéndonos que han nacido y han crecido en la fe y creo que los puedo entender porque es fácil y es difícil a la vez. Sí, como dices, fácil y difícil. A veces, si se les señala mucho, se les estereotipa, se les etiqueta, y por lo regular con lo negativo. Y también a veces escuchas a los hijos de pastor y como, ay, he sufrido mucho, pero también es un equilibrio porque tienen Claro. muchos beneficios, tienen muchas cosas también que otros no tienen acceso a esas facilidades, ¿no? Tú hablaste de 2 éxodos que tuviste. Esos éxodos son como que ya no quiero nada de la iglesia, me alejo, me fui al mundo, como dicen por ahí, me salí, me reventé, en México decimos. ¿Qué fue lo que pasó en esas crisis de fe o tus papás qué hicieron, te exorcizaron? ¿Qué sucedió en esas crisis? Por lo que estás contando, ¿no? Que Sí, muchas personas, no. y aún no siendo hijos de pastor, estamos confiando en un Dios, llegamos, pero hay momentos altibajos, como en todos momentos de la vida, en donde dudamos de nosotros mismos, de lo que creemos, de lo que queremos estudiar. ¿Y cómo fue en tu caso? Sí, mira que cuando uno va a la Biblia, muchos de los grandes hombres de Dios que admiramos tuvieron crisis de fe y se replantearon y se preguntaron eso. Y a veces yo creo que es necesario eso para salir más fuerte de ahí. Tuve 2 momentos muy importantes. Cuando yo digo éxodos, creo que ahorita hablamos un poco de la música. La música a mí nunca me dejó como reventarme, ¿sí? Porque encontré una pasión más grande que mi humanidad. Entonces, cuando llegó el ofrecimiento de droga, sexo y rock and roll, estaba muy conectado al ejercicio de hacer música, ¿no? Entonces, yo sopesaba irme a reventarme a Mundo Aventura versus practicar 2 horas. A un momento de mi vida donde tuve 8 bandas, 8 grupos musicales y hueseaba, aprendí hoy ese término, Que en ¿no? Colombia se dice que Chisguear. chisguear, que es trabajar con diferentes grupos y tocar Sí, un ratito el instrumento, ¿no? instrumentos y con artistas y con Eso. proyectos y grabar y bla, 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 ¿no? Entonces, para mí esto era mucho más atractivo, ¿sí? Pero sí mis éxitos fueron, no sé siquiera seguir este camino y este legado, porque la presión que llegas a tener muchas veces es a lo Mufasa con Simba, ¿no? Claro. Tú tienes que seguir, hijo mío. Y la comparación, Sí, y la tienes que comparación. superar lo que hizo tu padre. Lo que hizo tu padre. No igualar, Sí, superar. superar, claro. Entonces, el primer éxodo fue porque yo no estaba seguro de si quería desarrollar mi vida dentro de un ámbito de iglesia, ¿sí? Y fui muy sincero con mis padres, yo les dije, no sé, porque a ese momento, ya un poco más grande,
más consciente, tenía tal vez como unos 18 o 19 años. Em, Fue muy doloroso el factor humano en la iglesia, ¿sí? Como que el romper relaciones, el ver la otra cara de la fe y del cristianismo, que es la cara humana, que cuando te encuentras es una cara imperfecta, en proceso de construcción. Todos los seres humanos, por más que vayamos a una iglesia, seguimos rotos y estamos sanando. Entonces yo les dije, yo no sé si quiera enfrentarme a esto toda la vida, porque creo que esto, además de muchas cosas que puedes estudiar en frente a la fe, la teología, sí estoy convencido que principalmente es una vocación, ¿sí? Tu corazón debe tener una predisposición a, ¿sí? A tener piel gruesa, a la negación, al sufrimiento. Igual no quiero acá victimizar ni nada, pero es difícil, es difícil. Entonces para mí fue muy honesto y siempre he sido un libro abierto, muy vulnerable. Entonces ahí me tomé una pausa de varios meses donde estuve fuera, ¿sí? Replanteándome, preguntándome, también como mentoreándome, escuchando otras voces, porque a veces siempre escuchar la misma voz, ¿no? Lo de tienes que superar a tu papá, tienes que hacer lo que tu papá hizo, se vuelve como muy subjetivo, sería la palabra, ¿no? Ahí fue. Y el segundo éxodo fue cuando, ok, decidí después de este primer éxodo, eh, voy a seguir en mi vida de iglesia, pero empezó la presión de tienes que ser pastor. ¿Qué edades Tienes que tenías ser. ahí? El primer éxodo fue como 18, 19, el segundo fue por ahí como a mis 22, 23, ¿sí? Porque no estaba seguro de querer ser pastor, ¿sí? Y sentí mucha presión porque era eso, presión. Sentía que no era a ese momento una convicción propia, sino una convicción heredada. Los abuelos fueron pastores, los papás son pastores, tú tienes que seguir siendo pastor. Y la pregunta era, ¿por qué no ser empresario? ¿Por qué no ser artista? ¿Sí? ¿Por qué no ser otras cosas? ¿Por qué ser pastor? ¿No? Entonces ahí sí fue mucho más largo. Ahí paré 1 año y medio, me fui a vivir a otro país, ¿A dónde? como a Estados Unidos. Estuve en Nueva York viviendo, me dediqué a la música ya 100%, estudié música, me metí a estudiar jazz, funk. Que ahorita regresamos y comenzamos con la música, porque Sí, también, sí, sí. aparte de la herencia de fe, también tienes herencia musical por También las tengo, generaciones de tus papás, claro. pero bueno, Sí, continúa ahí. ahorita, Ahorita ahorita hablamos de regresamos, eso, sí. empezamos con Sí, eso. entonces ahí me fui a, a estudiar música, como a desconectarme de todo este peso de ser Gerson, el hijo del pastor Osvaldo, de esta iglesia reconocida. Para rematar, mi papá era el presidente de la Asociación de Pastores de Bogotá. Entonces quería ser uno más, quería montarme en el metro, no tener el peso de nada. Eh, Trabajé en lo que fuera para pagarme la habitación donde vivía y para mí fue un tiempo muy confortante, muy reconfortante, pero al mismo tiempo siento que Dios me arrinconó y, y entendí una buena parte de ese propósito que tenía dentro de la iglesia, empezó a crear sentido para mí el por qué debería ser pastor y no era porque mi papá y los abuelos lo fueron, sino porque logré desbloquear otra cosa que mis generaciones no habían desbloqueado y era conectar con el mundo fuera de la iglesia, ¿sí? Y ahí empezó a hacer algo clic y yo dije, ok, si realmente debo ser pastor, quiero hacerlo para los que nunca irían a una iglesia. Para estas personas incomprendidas que tal vez la tradición ha señalado, condenado, juzgado, que entran y no encajan. Entonces ahí me reconcilié con la idea, ¿sí? Pero es hasta mis 28 años, vuelvo de Estados Unidos a Colombia, empiezo a ayudar en la iglesia, pero es hasta mis 28 años que tomo la decisión final de ser, pero me reconcilié con la idea. Es que eso que dices es, y dista mucho de lo que hoy es la iglesia que tú, junto con tu esposa y familia, la llevan al cabo. La religión en general trata siempre de estarte señalando y estarte exigiendo que seas bueno. Y a veces creemos dentro de todo esto que si yo no soy tan bueno y tan perfecto como creo que dice la Biblia o como me han enseñado manipuladamente que tengo que ser, voy a perder el amor de Dios. Ajá. Asimismo, lo hemos aprendido en la escuela, cuando no sea cristiana. La maestra está comparándote y necesitas obtener la calificación tal para ser el mejor. Y a los 3 mejores les aplaudían antes, o en algunos lugares todavía. Y el niño que no tiene esas habilidades para determinada materia se siente frustrado y puede vivir frustrado toda la vida. Lo mismo dentro de la iglesia.
llegamos ahí a escuchar de un Dios y nos presentan un Dios que solamente es un Dios juzgador, un Dios que te exige y que en cualquier falla te saca del paraíso eterno, como Adán y Eva. Por un pequeño error, crecimos con eso. Sí. Y creo que es una idea muy equivocada porque hay diferentes personalidades. Dios es, por eso es personal, la comunión y todo, porque cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente. Así como el niño no era bueno para matemáticas, tal vez es bueno para historia o para español. Entonces, el encontrar este enfoque, vas a encontrar no solo a un niño, sino muchos como tú, que creo que eso es lo que ha sucedido contigo y ha sucedido también en muchas opciones. El concepto de iglesia también ha estado cambiando. Y al ratito platicamos también la iglesia contemporánea con la iglesia fundamentalista o con la iglesia de esa primera generación que tenías de tus abuelos. Claro. Puede cambiar la forma, pero no el fondo. Creo que eso es lo importante. Entonces, aquí empiezas y ya con este rollo de que a fin de cuentas, pues también estás dentro de un ámbito que no podemos cambiar. No podemos ya pensar sin iglesia. Yo digo por ahí, cuando Dios te llama, hay un salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Así, no voy a cualquier lado nada, y de tu propósito y de tu destino. Y es interesante. Y tú decides por qué camino irte, por el más tranquilo o por tu propio decisiones que a veces nos llevan a errores muy, muy tristes, ¿no? La música, te decía, tú empiezas también muy joven con la música. Tu familia es de músicos. Sí, sí, sí. En mi familia sí somos más generaciones. Yo creo que ya en este punto vamos como por la sexta, séptima generación de músicos. Claro, algunos ligados al ámbito cristiano, otros no. Tenemos tíos que fueron famosos en los 60, 50 en Colombia. Y en mi familia hay una tradición que yo la sigo aplicando con mis hijos hasta el día de hoy, es antes de entrar al preescolar, no sé cómo le dicen, al kindergarten, Sí. primero están en el conservatorio estudiando música. Y así ha sido con mis hijos. Antes de que aprendan a escribir, ya saben tocar algunas notas y así fue igual. Yo recuerdo casi desde los 3, 4 años estar yendo al conservatorio. Mi mamá ya nos llevaba todos los fines de semana porque es casi como una herejía, ¿no? O sea, si rotan una guitarra y al menos no sabes hacer un acorde, eres desheredado de la familia, ¿no? Hay un dicho es, o tocas los instrumentos o ayudas a cargarlos, pero no, como que no hay opción. Entonces arranqué desde muy niño con la música. La estudié como muy conscientemente hasta los 12, 13 años. Ahí me dieron la oportunidad de tocar en el grupo de la iglesia, en el grupo de alabanza, pero ahí me di cuenta de otro contexto y es que también hay, lo decimos en Colombia, roscas. Grupitos, sí. Entonces ya estaban parches, los que venían tocando, entonces me estaban haciendo el feo porque este es el hijo del pastor. Todavía no lo hacía tan bien porque no tenía la experiencia. Entonces ahí me divorcié un poco de la idea de la música, pero me reconcilio con ella en la adolescencia, en el colegio, y nuevamente sentí que Dios también estaba ahí hablándome porque empecé a tocar con grupos de música alternativa y de grunge. Mi adolescencia fue en los 90s. Es lo que, finales de 90, ¿no? Sí, finales de 90s, donde era toda la movida americana de grunge alternativa, Nirvana. Sí, Soundgarden, todo ese tema, ¿no? Entonces, paradójicamente, las primeras canciones que empecé a tocar eran esas canciones seculares, no cristianas, ¿no? Entonces a mi papá le dieron muy duro porque yo como me llevaba la batería a estos eventos, a estos conciertos. ¿Te llevas la de la iglesia? Me llevaba la de la iglesia. llegaba temprano, desbarataba la batería de la iglesia y me la llevaba allá. Pero ahí entendí algo que creo que fue la primera venda que se me cae y fue gracias a la música. Había una canción de Nirvana que decía Come As You Are, ven tal como eres. Sí. Ven tal como eres. Y yo empecé a entender que en ese momento esa movida, ese pensamiento y la música fue lo que me abrazó. Porque yo estuve a esto de renunciar a la música. Estuve más cercano a renunciar a la música que al pastorado, porque al final yo, como tú decías, sentía que eso era una mafia. Por más que yo no quiero saber de Dios, no quiero saber, como que ahí sales, pero sales muerto. O sea, como, sí. Total. Pero esto me reconcilió y ahí empezó a hacer algo clic y yo dije, los que deberíamos estar diciendo come as you are, ven como tú eres o ven tal cual tú eres, deberían ser las iglesias, ¿sí? Era lo que Jesús hacía. Era lo que Jesús hacía. Vengan todos como son, no importa
su color, su raza, su estrato social, sus pensamientos, sus dudas, sus dolores, sus vacíos, todos vengan acá. Yo no diría no importa, yo diría sí importa, pero aquí te abrazamos. O sea, Claro, ¿por qué? claro. Porque claro que es importante, ¿no? No, claro, Pero es importante, pero no es, lo que yo he no es visto es que, condicionante. claro, en Colombia decimos peaje, Sí, ¿cómo le dicen? la cuota o el pagar para pasar. El pagar para pasar, exacto. No debería ser el peaje. O sea, hasta que no dejes de, no te dejamos Exacto. pasar, no te dejamos entrar. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo sentía que encontraba siempre un freno. Y tú lo hablabas ahorita, el tema comportamental de la iglesia, ¿no? O de la religión, ¿sí? Que siempre el clímax de la espiritualidad en la que yo crecí era ser bueno y no era encontrarte con Jesús, ¿sí? Ujú. Entonces se volvía, para encontrarte con Jesús tienes que ser muy bueno, ¿sí? Y pues es un peso muy grande, es un peso muy grande. Entonces me sentí abrazado y ahí la música explotó para mí de una forma increíble, ¿sí? No he dejado de hacer música desde los 15 años, desde los 15 años. La estudié, le dediqué mucho tiempo, eh, al punto que más o menos a mis 22 años, aproximadamente 21 años, un amigo con el que tocaba en una banda me dice, tengo un amigo que tiene unas cancioncitas ahí en guitarra eh, y quiere montar una banda. No sé si nos vemos y te muestran las canciones. Tocó a la puerta de mi casa un flaco con el pelo largo, un gorrito, parecía un hippie que cantaba canciones en, Más emo, ¿no? Así sí, como sí, más con el emo, cabello acá. sí, como un emo folclórico indígena colombiano, porque estaba como con pantalones sueltos, así tipo tejidos, como artesanía. Me mostró las canciones, hicimos tanto clic, porque él estaba pensando, yo me sentía un bicho raro por lo que yo pensaba eh, dentro de la iglesia, dentro de la cultura, porque veníamos de los 90s y principios de los 2000, que era toda la onda mexicana, ¿no? Marcos Witt, Jesús Adrián, también un poco Costa Rica, música muy congregacional, muy de iglesia, y siempre en mi corazón estaba, ¿cómo vamos a sacar esto? Ujú. ¿Cómo voy a conectar con toda esta gente que conocí en Nueva York? ¿Cómo voy a conectar con una ciudad? A mí Nueva York fue muy espiritual porque veía tanta gente tan diversa, una ciudad tan cosmopolita, con tantos pensamientos, y comparaba cómo lo estábamos haciendo en la iglesia y dije, jamás vamos a alcanzarlos. No existimos. No O sea, existimos. exactamente, cuando sales de tu pequeño De círculo, de tu burbuja, sí. submundo, donde crees que estás siendo punta de lanza y donde está bonito creernos eso, pero cuando sales a la realidad es difícil afrontarla. Entonces Claro. te das cuenta que no existes. Hay una canción que me gusta mucho también, ya le había comentado en otro podcast, de los hermanos Caifanes, que decía, Sí. afuera tú no Afuera, existes, solo solo adentro. adentro. Buenísimo. Uy, esa frase. Entonces, creo que eso sucede y cuando comparas estos dos dices, no existimos. No ¿Cómo podemos existimos. hacer un poco de ruido? Siquiera ruido, no Exacto. transformar y llegar. No. Hacerles cosquillas, digo yo al menos. Sí, no, 100%. Nueva York, ícono en arte, en música, en vanguardismo, en cine, en fotografía. Y yo veía todo lo que estábamos haciendo adentro y dije, no podemos hacerle ni cosquillas, o sea, no nos van a ver nunca. Entonces él me muestra sus canciones totalmente, sus composiciones salidas de un concierto, de un concepto eclesiástico, de un concepto cristiano, el sonido. Yo estaba también como en esa búsqueda de nuestras raíces, yo estaba muy cercano a los músicos de Carlos Vives, aprendiendo todo esto, cómo tomaron nuestro folclore colombiano, cumbias, vallenatos, le pusieron rock, El rock de mi el pueblo, rock de dice, mi pueblo, sí, del nosotros luego lo vallenato. llamamos rock folclore con Pescado Vivo. Que un pedacito del vallenato, platícame así 2 segundos Sí. del vallenato, ¿cuál es el vallenato y por qué la importancia que fue de Carlos Vives? Porque también tiene mucho que ver con Pescado Vivo, estas fusiones. Sí. Hay dos géneros muy importantes para Colombia que son patrimonios de la humanidad, que es el vallenato y la cumbia, ¿sí? El vallenato es probablemente el género eh, más reconocido a nivel mundial de Colombia. Eh, Viene a través de la fusión de nuestros folclores colombianos con el acordeón que llegó a través de Inglaterra y de Francia a Colombia, Okay. ¿sí? Uh-huh. Entonces es un género que se toca en las costas Caribe de Colombia. Eh, es un género alegre, es un género también muy romántico y
estaba a punto de desaparecer, ¿sí? Porque como todas las tradiciones, las generaciones anteriores las empiezan a despreciar, ¿no? Entonces estuvo a punto de desaparecer, pero un jovencito que hoy tiene como 60 y pico de años, que se llama Carlos Vives, decidió tomarlo, ¿sí? Y junto con un grupo de músicos bogotanos, él es de la costa caribe, Samario, colocarle elementos que los acercaran a las nuevas generaciones, ¿sí? Y esto pareciera, cada vez que yo explico esto, es el ejercicio que deberíamos hacer las iglesias, ¿no? Tomar nuestra tradición, pero colocarle muchos elementos que los acerquen a las próximas generaciones. Y dijiste palabra clave, estas tradiciones se pierden con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las desprecian y porque piensan que lo de hoy es solamente lo mismo. Pero si no conoces tu pasado, no vas a poder apreciar ni tener un futuro. Claro, pero al mismo tiempo entiendo porque a veces el pasado no hace sintonía con mi hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo traducimos esto en esta tradición? ¿Cómo la abrazamos y la convertimos en algo que puedan entender y apreciar las nuevas generaciones? Y esto lo hizo muy bien él. Se reunió con músicos bogotanos que habían estudiado en Los Ángeles, que conocían de rock, de jazz, y pues sacó 2 primeros discos clásicos de la provincia, La Tierra del Olvido, que fue alucinante, y él es el que activa la movida musical en Colombia hasta el día de hoy, que pues para los que ya saben, ya Colombia hoy por hoy es una de las potencias musicales más importantes. La Gota Fría fue, ¿no? Sí, La Gota Fría, La Tierra del Olvido, todo esto. Entonces yo me sentía un hereje conectando un poco eso, no escuchando o no estudiando o analizando la música desde la herencia cristiana tradicional, sino yo quería ver afuera qué estaba pasando, ¿sí? Con nuestros sonidos, con nuestras búsquedas. Entonces llega el vocalista Giovanni y hacemos este clic. Yo le digo, parecemos hermanos de 2 mamás diferentes, como que hicimos todo este clic, esta sinergia, y ahí comenzamos un proyecto musical que está vigente hasta el día de hoy, que se llama Pescado Vivo. Hemos visitado más de 32 países, hemos ganado premios nacionales, internacionales, logramos ser, sin sonar orgulloso o pretencioso, para mí la banda en español o el grupo en español que más ha trascendido las fronteras no cristianas, ¿sí? Fuimos número 1 en la radio de nuestro país, fuimos número 1 por 2 años consecutivos en MTV Latinoamérica, estando un año por encima de artistas como Justin Bieber, Lady Gaga, Juanes. Hemos tocado en los principales escenarios no cristianos. Entonces esto como que trajo mucha claridad frente a mi propósito y hice conexión porque voy a conectar esto con algo importante. Hay personas dentro de un ambiente cristiano que se sienten como bichos raros, ¿no? Como que, pero yo lo que pienso no encaja, y yo a veces hablo de la inconformidad santa, ¿no? Esas inconformidades en las manos de Dios y gestionadas a través de un propósito que sume, que cree valor, que tome lo que es tu herencia de tu pasado, hoy la transformes para crear un futuro, va a dar cosas increíbles, cosas grandiosas. Si nos quedamos como estos inconformes o rebeldes sin causa, no pasa nada. Pero al mismo tiempo es abrazar quién tú eres. Dios te hizo así, con una manera de pensar, con una manera de razonar, de entender. Y todo eso, cuando lo logres alinear con Dios y con un propósito que sume y genere valor, pues va a hacer cosas increíbles. Sí, no, totalmente. Y avalo lo que dices, yo que paso gran parte de mi vida en Colombia, que quiero mucho ese país y todo. Es muy común verlos a ustedes interactuando en la televisión no cristiana. De hecho, a veces enciendes las noticias y hoy tenemos invitados y el programa matutino y está Pescado Vivo y ahí están cantando ustedes y comentarios buenos porque son reconocidos en su país. Y eso da mucho gusto, ¿no? El nuevo sencillo, y aquí tenemos, y yo, mira, ahí están, yo los conozco, ¿no? Casi uno que de pronto no está acostumbrado a ver artistas cristianos, que últimamente ya se está comenzando abriendo, ¿no? Que pueden tener pequeños destellos en algunos lugares, pero ustedes lo tienen ya desde hace 20 años. Habrían ustedes, Pescado Vivo, también conciertos de Carlos Vives, hablando de él, ¿no? Y sí. Parezco fan, pero no, es que es una persona importante, y aquí es la fusión en donde decimos,
tenemos a veces también el preconcepto de decir, la música cristiana no les gusta o no vamos a poder estar con ellos porque no puede estar el agua con el aceite o la luz con las tinieblas. Entonces, cristiano canta con cristianos, pero ustedes han interactuado y no creo que haya dicho, uy, no, que no canten con nosotros porque cantan canciones relativas o relacionadas a Dios o de fe. ¿Cómo ha sido también eso? Porque no solamente con él, sino cuéntame con quiénes has interactuado dentro de escenarios para toda la gente, musicales. Mira que esto último que tú dices para mí fue como mi antes y después en mi fe, en mi proceso, en mi propósito, en mi llamado, y ya lo conecto un poco, pero salir de la burbuja, salir de las cuatro paredes, nos llevó a ver el mundo de otra manera, las personas, la humanidad de otra manera, quitarle el sesgo con el que a veces nos enseñaron a filtrar la gente de cristianos, mundanos, conversos, inconversos, y ver que todos somos seres humanos. Eh, y tal cual tú lo dices, teníamos muchas prevenciones, tenía la prevención que nos habían dicho, no tiene comunión la luz con las tinieblas, allá los van a contaminar, los van a mundanear, nos decían, los van a... Y nunca, nunca en estos 25 años he encontrado alguien que me ofrezca, que me induzca, que me invite, que me quiera hacer caer, que me seduzca. Todo lo contrario, nos respetan, nos admiran mucho y están muy abiertos al mensaje. Abrimos todo el tour, El Rock de mi Pueblo, lo abrimos a Carlos Vives. Abrimos la gira de despedida, fuimos los que abrimos la gira de despedida a la banda La Ley de Chile. Con Beto Cuevas, Con Beto y todo, Cuevas ¿no? y todo el combo. Eh, Hicimos tours nacionales con artistas muy reconocidos de la escena colombiana como Chucky Town, Bomba Estéreo, Doctor Crápula. Bueno, hicimos así como bastantes eventos. Tocamos en el festival de rock latinoamericano más grande, que alberga 350,000 personas, que se llama Rock al Parque, ¿sí? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de tocar antes de Andrés Calamaro, de Escampida, bandas así como muy importantes de la escena. Estar en eventos ya sociales donde estaban Fito Páez, Ilia Kuriaki, los Café Tacuba, Molotov, compartir con ellos tras escenas, en premios, en eventos. Ese ha sido nuestro background, nuestro bagaje, ¿no? Y con prevención entrábamos, precisamente porque nos decían, los van a contaminar, los van a corromper, los van a desviar. ¿Quién te decía eso? Los cristianos, ¿no? Los cristianos. Es una contradicción. Queremos hacer un grupo y que salgan al mundo a llegar. Cuando alguien está interactuando, no, se van a contaminar por fe. No que quieres llegar y cuando estás allá, no. Sí. O si alguien que está dentro de las luces de la fama se vuelve cristiano, también lo atacamos. Claro. Cuando puede ser ahí luz, pero esos conceptos tan cerrados dentro de nuestra propia cabecita y nuestro submundo. ¿Qué estás y qué veo yo un poquito lo que hablas? El haber salido, el haber viajado, el haber comparado que no somos nada dentro de nuestras cuatro paredes de iglesia, y cuando te das cuenta, el mundo no es que no quiera nada de Dios, es que no tiene nadie que le hable como ellos necesitan escuchar. 100%. Yo siempre digo que estamos en disonancia. Estamos en disonancia. La Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí? Y eso es lo que me di cuenta. Son muy pocas personas que realmente están tratando de salir de este submundo, de esta burbuja, a conquistar estas otras esferas, ¿sí? Desde lo que para ellos es familiar. Yo hablo mucho que tenemos que tener una espiritualidad que cree puentes, que es en común para ti, que es en común para mí. Los cristianos queremos traer como sea a esta orilla, ¿sí? Pero no queremos ir a su orilla a conocerlos, a entender qué piensan, cómo lo viven, realmente qué son. Principalmente en espacios como este, estábamos en emisoras, en canales de televisión. Recuerdo una vez estábamos en el canal más importante de Colombia, que se llama RCN, en la franja Prime, en la sección de entretenimiento, con la presentadora más famosa, y la sección tenía llamadas en vivo. Y nos llaman, ¿qué hacen allá ustedes contaminándose? ¿Qué hacen unos hijos de Dios ahí en canal en vivo? Y después que salíamos de esto, nos daban duro
¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no hicimos un mensaje de salvación? Teníamos 5 minutos en televisión nacional y la gente quería que en lugar de decir Pescado Vivo, nuestra nueva canción, escúchenla, y no entendían que estábamos de esta manera ganando terreno y que el trabajo realmente de un artista no se trata de robarle el micrófono al presentador y todos los que están viendo arrepiéntanse, pecadores, no, sino el trabajo es detrás de las cámaras. Cómo la gente empieza a verte por lo que tú eres, a respetarte, a ganarte su amor, su cariño, su respeto. Sobre todo siento que en el mundo fuera de esto es ¿por qué te puedo respetar? ¿Sí? Y era muy chistoso. Nos identificamos con un libro que leímos de un autor cristiano que se llamaba Muy cristianos, muy mundanos. O sea, como que para el cristianismo éramos muy mundanos y de pronto para el no cristianismo éramos muy cristianos. Sí, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces mira que en todo esto que hablábamos de todas estas personas que nos rodeamos y los conciertos que hicimos y escucharlos, nunca encontré un niega a tu Dios y muérete, fúmate esto, así como la típica obra de teatro de los 90s que te jalaban. De los 90 y de hasta la fecha, sí, sí, que sí, todos hasta ya la fecha, sí. Y que te ponían la botella de trago Sí, y la sí, mujer y que llegaba Jesús y los tiraba a todos, no. Yo solo he visto más dentro de la iglesia, pero es otro tema. Yo he visto más esas tentaciones dentro de la iglesia y con máscara. Yo puedo decir lo mismo. Pero ese es otro tema y eso será otro para que me invites en una segunda posición. Estamos sí, aquí. Sí, 100%. Y todo lo contrario, nos decían, Jer, háblame un poco de eso. Nos pedían que nos reuniéramos y oráramos juntos en los camerinos. La gente nos respetaba mucho, se limitaba por hacer o decir cosas. Y ¿sabes qué pasó? Encontré en todo este mundo, Carlos Vives con J Balvin, con Maluma estuvimos, con un montón de gente, La Ley de Chile, Molotov. Nunca encontré una prevención a Dios, a Jesús, a la oración, a la Biblia. Todos nos pedían, yo les decía, mira, es que la Biblia dice esto. Uy, qué increíble, ¿sí? Pero sí encontré una prevención a esto. Y me decían, Jer, si para tener algo con tu Dios necesito tener algo con una iglesia, no gracias. No gracias. Y ahí me di cuenta que se me cayó una venda cuando me metí allá, que encontré gente increíble, brillante, talentosa, buena amiga, los mejores productores, compositores, ilustradores, diseñadores están allá, no están acá. Que su principal prevención, por la cual llevan años sin acudir a Dios, es la iglesia. Y eso a mí me partió por dentro. Porque, contaba toda esta historia, llevamos 3 generaciones haciendo iglesia. Cómo a lo que le hemos entregado nuestra vida por décadas es lo que hoy es la razón número 1 por la cual la gente no quiere conocer de Dios. Entonces, eso me acabó de confirmar todo lo que viví en Nueva York, todo lo que como un poco orgánicamente estaban haciendo en mi corazón, de haber tocado estas primeras canciones de Nirvana antes que las canciones cristianas. Ese día para mí fue un antes y un después. Y ese día entendí, debo ser pastor, ¿sí? Porque la postura no es decir la iglesia está mal, lo estamos haciendo mal, sino cómo empezamos a replantear eso para que estas personas que realmente son las que necesitamos. Hoy por hoy las iglesias han vuelto centros de entretenimiento para cristianos. Tenemos cristianos rotando de iglesia en iglesia, ¿sí? Porque entonces esta me gusta más como predican, pero mañana esta tiene mejor pantalla, esta mañana tiene mejor música, ¿sí? Esta tiene la reunión más corta, tiene mejor espacio para los niños. Gente más bonita. Gente más bonita, sí. Me queda más cerca, me queda más lejos. Pero realmente, ¿quién está pensando fuera de esta burbuja, no? Y eso me dolió muchísimo en mi corazón, pero me afirmó y entendí, y toda mi vida hizo clic ese día que me dijeron eso, ¿sí? Toda mi vida hizo clic ese día. Y ya entendí por qué pensaba como pensaba, por qué la música, por qué la iglesia, por qué ciertas inconformidades, por qué mi manera de pensar. Y de las cosas que le agradezco a Pescado Vivo, más allá de la música que hemos hecho, el reconocimiento, es haberme sentado al frente de las personas que yo estoy convencido tenemos que empezar a ser más efectivos como iglesia para ganar. Y darme cuenta que todo lo que nos han dicho es una mentira. Todo lo que nos han dicho es una mentira. Frente a esas personas, ¿sí? Frente a esas Relacionado personas. a eso. Relacionado a esas personas, sí. Y darme cuenta que la prevención ha sido el sistema que hemos creado, ¿sí?
La gente de allá no quiere ir a una iglesia porque les han dicho que los pastores hacen X o Y cosas, han visto doble moral, porque alguna vez se atrevieron a pisar una iglesia y los condenaron, los señalaron, Regresamos ¿sí? a lo que decíamos al principio. Están exigiendo y dicen, para acercarte a Dios y venir a la iglesia tienes que estar aquí. ¡Wow! Pero cuando te empiezas a dar cuenta que es una farsa, en un alto porcentaje, no estamos diciendo tampoco, y lo que dijiste es muy interesante, no es criticar a la iglesia, no es decir, todos están mal y todos son malos, No, hipócritas, no. La gran mayoría son personas de bien, pero sí, desgraciadamente por unos cuantos, muchos ejemplos, y que ahora las redes también tenemos más facilidad de enterarnos de diferentes cosas que antes eran más veladas. La gente dice, me están exigiendo y me están diciendo que tengo que ser bueno, lo que decías al principio, ajá, pero cuando me doy cuenta, los que me dicen que tengo que ser bueno hacen peores cosas que yo veladamente cuando no estoy. Entonces esas comparaciones de bondad, maldad y todo es lo que hacen que la gente no quiera llegar a una iglesia en donde te puedas sentir tú, ven tal como eres. exacto, exacto. Yo, yo tengo una historia en la Biblia que me gusta mucho y es cuando Saúl y su ejército iban a enfrentar a Goliat, ¿sí? Ujú. Y Saúl mató a sus miles, ¿no? Y tenía su pechera, su espada. Pero lo interesante es que él y todo su ejército a ese momento no podían matar a uno. Mataban miles, pero en ese momento de la historia no podían matar a uno. Y le dan la oportunidad a David de matar a este gigante, pero Saúl le dice, ok, pero lo tienes que hacer a mi manera. Uh-huh. Entonces le puso su casco, su pechera, su espada, y me encanta que dice David, yo no estoy acostumbrado a usar esto, ¿sí? Y él se quita, y con lo que para él era su entendimiento de ese momento, cómo podía hacerlo, logró hacer lo que Saúl no podía hacer, ¿sí? Y ahí es donde yo pienso como honramos el pasado, pero tenemos que serle leales al futuro, ¿sí? Y tal vez la crítica, repito, no es que estemos mal o bien, es que nuestros Saúles lograron algo y los honramos, nos paramos sobre los hombros de ellos. Saúles me refiero a nuestros pastores, líderes, Sí, apóstoles, sí, sí. ¿sí? Y no estamos parados sobre los hombros de ellos. Pero hay un punto donde ellos están obligando a las próximas generaciones y eso me impresiona mucho de muchos amigos, hijos de pastores, que no son ellos, son la copia, son el mini-mí de su papá. Entonces, ok, pero lo tienes que hacer conmigo, como yo lo hice, con mi espada, con mi pechera. Y resulta que esa espada ya no está matando los gigantes de hoy, Uh-huh. ¿sí? Ya no está matando esos gigantes de hoy, ¿sí? Hoy yo creo que crecí también en los 90 todo el tema de intercesión y guerra espiritual, ¿no? Y los hombres fuertes y cartografía bíblica y todo eso. Pero, por Peter ejemplo, Wagner, sí, Sandy sí, sí, Jacobs, Cindy exacto, Jacobs. Cindy Jacobs y todo este tema. Hoy los gigantes de esa generación son su salud emocional, ¿sí? Hoy no están haciendo pactos, conjuros, hoy están sumidos en depresiones, ansiedades, síndrome del impostor, ¿sí? Pero seguimos queriendo ayudarlos reprendiéndolos, ¿no? Como sal fuera, espíritu de síndrome del impostor. No, tenemos que entender cuáles son esas herramientas del hoy. Y esto es tal vez lo que yo digo, repito, no estamos mal, simplemente estamos peleando con las armas del ayer a los gigantes del hoy, ¿sí? Y esto es lo que debemos entender un poco. Entonces ahí entró esta revolución. Fue un poco hablar con mi padre, que pues para él fue como, me rasgo las vestiduras. Que ahí es lo que estás diciendo. Lo más sencillo, lo más lógico hubiera sido, papá, tienes la iglesia grande, hay sucursales, campus, como le llaman ahora, coberturas, Sí, sí, sí. pues sigo el legado, sigo contigo, pásame la estafeta y seguimos aquí dentro de esta iglesia, que es donde continúas. Que quería hacerles notarios al público. No, 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 buenísimo. Porque no seguiste dentro de Renacer, y sí nos conocimos en Renacer, me hicieron favor de invitar a algún par de eventos, y de pronto sucede que el hijo del pastor ya no está en la iglesia. Pum, pum, Pues pum, pum. claro, pues se supone que eso no pasa Ajá. eh, por todo, ¿no? Por tradición, por eh, comodidad. De hecho, yo de las cosas que pensé muchas veces en tomar esa decisión fue comodidad. Ya está todo hecho, es una iglesia muy grande, muchas sucursales, tiene cierta estabilidad, cierto goodwill. Se supone que entonces tú esperas a que el viejo ya quiera hacer la transición o muera y tú sigues con todo el tema. Pero a mí me pudo más este fuego que tenía adentro. Lo intenté como contener, luego lo intenté dejar salir dentro de este escenario, dentro de Renacer, nuestra iglesia.
Pero me di cuenta que no, porque no puedo cambiar, no puedo pedirle al viejo deje de ser Saúl y vuelva a ser David, ¿sí? Que creo que eso también es un error. He visto muchos pastores hoy queriendo volverse cool, ¿sí? Y se ven es chistosos. O sea, como que la vez pasada fui a predicar a la iglesia un pastor que había dejado de ver hace muchos años y era un señor así como mi papá y ya lo vi con skinny jeans y jeans rotos y tenía una camiseta de Guns N' Roses. Y yo, pastor, usted, le gusta Guns N' Roses, ¿cuál es su canción favorita? Me dijo, no he escuchado ninguna, pero la camiseta está cool y a los jóvenes les gusta, ¿no? Ah, qué ternura. Sí, tan bonito, ¿no? O sea, entonces, Ternura, pero termina no siendo él. claro, No es su arma, él necesita la pechera. Claro, necesita su Y pechera. él es así bueno en la guerra. En la guerra, claro, y Dios la ha usado y tuvo sus miles, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no podía cambiar algo que pues lleva 40 años siendo así, y menos sin hacer una transición como que tal vez fuera muy claro ayer, ahora tú vas a ser el pastor principal con tu esposa y ustedes van a llevar a esta comunidad hacia lo siguiente. Entonces se volvía como una fricción todo el tiempo, y yo no quería sacrificar nuestra familia, nuestra relación, porque al final ese es otro gran problema que pasa dentro de las familias pastorales, es que termina primero siendo iglesia y segundo familia. Entonces termina toda la relación filtrándose por el ejercicio pastoral, eclesial, y no por soy tu papá y tú eres mi hijo, ¿sí? Entonces yo quise como no sacrificar eso y papá, necesitamos salir, ¿sí? Esto está en mi corazón de esta manera, siento que acá no lo puedo desarrollar. Fue demasiado duro, fueron 2 años demasiado dolorosos ¿En para qué la año familia. fue? Eso fue como el 2016, 16, 17. Salimos y, claro, yo no me sentía tranquilo así iniciando otra comunidad en Bogotá, porque me sentía como montándole competencia al viejo, ¿no? Entonces pensamos en migrar, pero definitivamente sentimos, no, es acá, porque lo que estamos haciendo, y no quiero decir como somos los únicos, pero sí se vuelve algo emergente en nuestra ciudad y en nuestro país, donde hay muchas iglesias. Colombia tiene un mover de iglesias muy grande, muy fuerte en todas las ciudades principales y no principales, pero todas son un poco de la misma estructura, de la misma corriente, y que está muy bien, repito, Dios es real ahí, mucha gente conoce a Dios, pero dije, no, nuestro país necesita y nuestra ciudad necesita algo como con esta perspectiva, ¿no? Entonces ahí iniciamos y esa fue como la clavada de puñal final. ¿Cómo así? ¿Que va a montar iglesia en Bogotá? Si nosotros llevamos acá. Entonces fue un tema familiar muy, muy fuerte, pero traté de conservar la relación con mi familia, pero también traté de seguir lo que sentía estaba en mi corazón, ¿sí? Entonces iniciamos en el 2017 una comunidad que se llama Euforia, en la ciudad de Bogotá. También ya tenemos sede en España, en Madrid, España, donde quisimos como replantear un poco conceptos, ideas, formas, y precisamente diseñada para estas personas que nunca han encajado, que fueron relegadas, rechazadas, para artistas creativos, personas que tienen pensamientos diversos, que pudieran encajar, ser abrazadas, se pudieran sentar a la mesa, pudieran iniciar su camino a su transformación, pero desde su medida, desde su óptica, desde un lenguaje común para todos, desde un pensamiento común para todos. Desde el sentirte en familia realmente. Claro, 100%. O sentirte en casa, porque muchas veces decimos, la iglesia es tu casa, pero no, porque en mi casa no estoy tan serio. Yo en mi casa me quito los zapatos, puedo hablar ciertas cosas y todo, Claro, ¿no? Entonces, claro. la iglesia siempre nos limita. Obviamente son roles diferentes, pero en donde puedas tener un espacio seguro, en donde no tengas temor a ser criticado por cómo eres, lo que dices, cómo lo haces. Y con esto no estamos justificando que no pasa nada, vas a ser igual. No, el Espíritu Santo va a ser el que va a ir transformando, pero no vamos nosotros a presionarte para esa transformación externa, sino lo importante es lo interno, ¿no? Exacto, entonces, 100%. Eso es una de las cosas que también a veces son criticadas, o que les llamamos a veces iglesias de diseño o minimalistas, etcétera, que rompen todas las estructuras y que se van mucho por el marketing o por solamente la apariencia. Uh-huh. Pero así como hay diferentes opciones, diferentes lugares, diferentes
formas de vestirse para ir a la batalla. Lo que no se pierde y lo que no se pierde tampoco en Euforia, o como en muchas otras también iglesias, en diferentes países, lugares, etcétera, que hay, es la esencia, ¿no? La doctrina fundamental. Tú no estás cambiando tus convicciones o no dices, no, es que ya no creemos en esto ni nada. Ha cambiado, ¿no? El principio, ¿cuál es? La palabra de Dios. Claro. Sí, 100%. Mira que incluso más que cambiarlas o anularlas, también muchas veces, ¿sabes qué es? Releerlas. Siento que a veces necesitamos releer con ojos frescos a Jesús. Y si algo hemos hecho ya como a lo que le damos el título de fondo, porque decimos se puede cambiar la forma, pero en el fondo, de las cosas que sí siento que debemos tocar un poco del fondo, es releer a Jesús, ¿sí? Porque también tenemos una doctrina que ha sido lo que alguien leyó y me enseñó, ¿sí? Como él lo entendió. Y como él lo y entendió. como su mente y su espacio cultural donde se desarrolló. Exacto. Que eso es lo... Yo comencé en una iglesia donde el pastor había sido mariachi, imagínate, y pentecostés. Entonces, si hubiéramos crecido así, con eso ahí. Pero cuando ves la diversidad también de pensamientos, la multiforme gracia de Dios, que con cada persona, con sus características físicas, mentales, socioculturales, puede hacer algo, es entonces donde dices, sí puedo haber un encajamiento para mí. Claro, claro. Y cuando te das cuenta que esta doctrina lo afirma, que de pronto es el ejercicio que estamos haciendo, nosotros lo llamamos la deconstrucción, ¿sí? Porque de todas formas vale la pena salir un poquito de tus fondos y cuestionarlos y volverlos a leer. Entonces, por ejemplo, crecimos en iglesias donde por la descontextualización de ciertos fragmentos de las escrituras se avalaba el machismo, se avalaba el abuso del patriarca hacia las mujeres, ¿sí? No se permitía a mujeres ejercer un pastorado o enseñar en la comunidad, ¿no? Pero cuando tú lo lees con ojos frescos, tenía un contexto puntual, había un porqué y no era una ley, ¿sí? Entonces, no se le permite a la mujer ejercer autoridad sobre la congregación. Entonces, desde ahí tenemos un montón de comunidades relegando la voz femenina, cuando mi pregunta y la estadística global es, por lo menos pasa en Euforia y pasa en todo el mundo, a las comunidades las comunidades cristianas son 70% mujeres, 30% hombres. Entonces, ¿cómo no entender el lado femenino de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo no tener una voz femenina? Y así como ciertas cositas que vale la pena preguntarse y volver a leer, pero no desde anular a Jesús, porque yo pienso que todas estas expresiones de comunidades contemporáneas, vanguardistas, las llaman relevantes, ¿no? Desde el marketing, que están anulando nuestros fundamentos, pues ahí ya se perdió, ahí ya fue, o sea, nada que hacer. Si esto te lleva a dudar de Jesús, a dudar de la palabra, porque hoy veo muchas comunidades y muchos cristianos cuestionándose la veracidad de la palabra de Dios. No, cuando todo lo contrario, este ejercicio de replantear te lleva a afirmar a Jesús, a afirmar su palabra, a afirmar la transformación, pues vale totalmente la pena, pero con unos ojos frescos, desde la óptica del contexto en el que estás y también desde releyéndolo para ti. ¿Sí? Sí. Porque antes tenías lo que alguien leyó para esa persona y tú lo repetiste como un lorito. Sí. Pero hoy lo entiendo para mí. Sí. No, y exactamente, a veces nos vamos queremos lo más profundo de las raíces y todo, pero nos olvidamos de abrazar al que necesita un abrazo, Claro. De ver a la mujer que viene porque el esposo le puso los cachos y darle una palabra fresca y sentarnos con ellas, o de los chicos que están buscando su identidad en todas las áreas y los rechazamos porque tienen ciertas características que no van de acuerdo a mí y a veces pensamos me va a afectar que me vean con esa persona a mi testimonio, que mejor aceptarla y la rechazamos. Entonces yo creo que sí, Euforia efectivamente es un lugar fresco, un lugar de fe donde podemos sentirnos en familia. Los pastores son jóvenes, también eso tiene que ver. Sí, tiene que ver 100%. la juventud, que no estás tratando de aparentar ser joven, que también va a llegar una edad en la que ya digas, ya tengo que hay que envejecer cambiar, con ¿no? dignidad, sí. Sí, a mí nunca lo entendí eso, ¿verdad? Pero a mis 85 años todavía sigo siendo un adolescente mental. Todavía te invitan a predicar a congresos de jóvenes. Oye, es terrible, ¿no? Y estábamos jubilados, yo ya me había jubilado, ahorita andamos como que sí, pero digo,
para dónde. Pero bueno, ese es otro tema. Ya para ir concluyendo, me gusta mucho también la relación que tienes en familia y para la gente que nos vea, síganlo en sus redes, tanto a él como a Lorena. Me hubiera gustado después hacer algo con los dos y después otro con Pescado. Pero también siempre están activos, siempre están haciendo cosas creativas, bonitas. Y si los ves y veo tus redes, digo, es una familia bonita, una familia de revista, porque todo lo que hacen es muy lindo. Festejan sus aniversarios cada 6 meses. Por ello acá, estamos de aniversario, nuestra noche, nuestra cena familiar. Y es envidiable esa forma, pero es también muy real, es también muy sincera y lo mismo. Aquí los amigos de Buena Nueva son gente también transparente, gente sincera y creo que buscamos eso, más allá de la pose, que siempre sí tenemos cierta pose, siempre rol en el que nos mostramos, pero es algo muy bonito. Tus pequeños también muy metidos. León yo lo conocí desde chiquillo y desde chiquillo se subía a los conciertos a tocar su guitarra de juguete, pero ahorita ya está tocando bien la batería y todo eso. ¿Cómo van tus pequeños? Háblame un poquito de la familia, de Lore y qué planes tienen. Bueno, sí, mira que pues para nosotros la familia es muy importante y precisamente esto que te decía del contexto de venimos de una historia donde primero fue iglesia, ¿sí? Donde nos tuvimos que sacrificar, donde tuvimos que entregar mucho para la iglesia. Y al final la familia termina muy fragmentada y al final te das cuenta que le diste mucho y vale totalmente la pena darle a las personas, pero las personas vienen y van en términos de hacer iglesia. Pero los que siempre quedan ahí son la familia. Entonces, claro, hay una pose, hay algo que tal vez mostrar, pero de nuestro lado es real porque para nosotros está, primero, lo que tú dices que celebramos es porque somos muy intencionales en cultivar nuestro matrimonio, porque no es fácil mantenerte en pie, seguir creyendo en la importancia del matrimonio, en la decisión que tomé, en cuidarnos, cuidar nuestro corazón frente a todo lo que a veces nos puede llegar a dañar en nuestra relación. Entonces, cada 5 años renovamos votos, nos inventamos eso, entonces nos inventamos otra vez una boda, cambiamos las argollas, invitamos a un grupito chiquito, no volvemos a hacer una boda grande, fue 10 personas, comemos algo, porque queremos hacer simbolismos de cada victoria, cada 5 años, llegamos otros 5 años, llegamos otros 5 años. Entonces nos inventamos eso, pero también le ponemos mucho énfasis a nuestros aniversarios, a tener días bloqueados para el matrimonio, días bloqueados para el ejercicio de familia, que no soy Gerson el pastor, Gerson el músico, sino soy papá, esposo, y vamos a jugar, a comer, a cine, a viajar. Entonces queremos ser muy intencionales en este ejercicio de ser familia. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que eso también predica, ¿sí? Sí. Que eso también a una nueva generación carente de familia, que no cree en la familia, le habla algo, a los matrimonios que estamos ganando, les estamos predicando sin abrir una Biblia, sino mostrar ese tipo de cosas que, claro, como todos, tenemos luchas, o sea, peleamos, nos huelen los pies. A ver, sí. A ti no, pero es el decir, ¿no? Como tenemos retos con nuestros hijos, en nuestra relación matrimonial, en crisis que hemos enfrentado. Entonces, bueno, estamos como tratando de construir familia como algo muy, muy importante. Y hoy yo creo que en términos de fe y de cristianismo es mi primera iglesia, ¿sí? Creo que si puedo terminar mi vida y que mis hijos amen a Dios, más allá de si deciden ser pastores o no, aman a Dios, creo que hice un buen trabajo con mi fe, hice un buen trabajo con mi fe. Le hablo mucho a los chicos que me dicen, Jer, yo no quiero tener hijos, ninguno de las personas que están llegando casi a nuestra comunidad quieren tener hijos, tienen prevención, suerte con el tema de tener hijos, me dicen, ¿para qué traer hijos a un mundo tan difícil, tan caótico, ¿no? Y yo les digo, ok, pero ¿y si lo invertimos? ¿Y si en el futuro este mundo está peor y no le entregamos gente buena a la sociedad, ¿no? Gente con valores, con principios, seguras de sí mismos, que amen a Dios, pues el mundo va a ser cada día peor. Entonces, una de las razones que les digo deberíamos tener hijos es por entregarle al futuro gente buena que pueda sacarnos de esta miseria en la que estamos, ¿no? Pero entonces eso andamos en familia, disfrutando mucho nuestro tiempo, nos hemos dedicado mucho a la paternidad. Nuestro hijo mayor, León, desde niño está en la música, entonces ya toca guitarra eléctrica y batería, pero también anda con el tema del fútbol y va haciendo una muy buena carrera de futbolista, ya está como en
la liga profesional, pero en la categoría C se llama ya, la A es la profesional, la B y la C, entonces ya firmamos el pase para un club, entonces estamos ahí caminando, nuestra hija del medio hace gimnasia y canto, y la chiquita todavía está bebecita, entonces estamos aprovechando nuestra última bebé, ya tiene 5 años, pero... Nunca dejan de ser bebés. Sí, no, pero la seguimos cargando como bebé, la consentimos como bebé. Eh, um, Nos gusta hacer cosas paralelas. Mi esposa tiene un movimiento que se llama Café con Lore, ¿sí? Que sumó su pasión. Tenemos ambos una pasión por el café, además del picante, la personal, tenemos una pasión mutua, es el café. ¿Cómo no venir de Colombia y no amar el café? Pero ya nos metimos mucho más de lleno con el café. Entonces mi esposa visita los diferentes cafés de especialidad en Bogotá con grupos de mujeres a hacer journaling, que es el estudio creativo, ¿sí? A través de la escritura y el arte de la Biblia, ¿sí? Entonces la sacó del contexto eclesial, la sacó del contexto, voy a dar una prédica, sino todas estudian y escriben, decoran alrededor de tomar café, y esto se volvió un movimiento muy, muy grande. Casi todos los fines de semana tienen promedio 200 mujeres en este ejercicio, y nos llevó al punto de hace 3 meses colocamos nuestro propio café de especialidad en Bogotá. Por cierto, cuando vaya, súper invitado. Pues por favor. Entonces hacemos un poco también cosas externas, porque hemos encontrado mucha salud emocional a veces uno está iglesia, predicar, pastor, hacer otras cosas fuera, y nos obligamos todo el tiempo a estar fuera para seguir entendiendo, ¿sí? Para seguir entendiendo qué está pasando. Entonces en Colombia hay una movida de café de especialidad muy fuerte, entonces encontramos otra excusa, así como en un momento Pescado Vivo fue la excusa de una música que no sonaba cristiana para conectar gente, hoy el café, ¿sí? Es otra excusa. No, y ahora también hay muchos conciertos, presentan discos, músicos, etcétera, dentro de cafeterías. Ahora antes, Sí. como eran las discotecas o los Exacto. santos, etcétera, es ir a lugares sanos, donde Sanos, gente que sí. no toma bebidas alcohólicas Sí. va a un lugar y son de día. De día, Entonces, sí. hay conceptos totalmente diferentes. Por eso no podemos pensar ya que solamente lo que aprendimos dentro de 100%. nuestro contexto cristiano de fe es el que sí sigue atrayendo, siendo útil obviamente, pero hay otros lugares a donde debemos de darnos el valor de experimentar. Sí, mira que hoy está en Colombia, ha cogido mucha fuerza, creo que vi que viene de Europa, que se llaman los coffee parties, y es a las 10 de la mañana, tienen un DJ tocando música, la gente baila, Sí. pero estás tomando café o latte, no bebidas alcohólicas, Sí. y la gente fiestea o se va de rumba, como decimos, los sábados o domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, pero a punta de tomar café y bailar y pasarla bien. Sí. Y cómo no empezar a estar ahí, ¿no? Y sobre todo volvemos al tema de entender con qué está resonando la sociedad en este momento, ¿no? Con qué está resonando. Entonces, bueno, eso hacemos y amamos pues lo que hacemos, estamos muy felices de hacer lo que hacemos, de tratar de seguir traduciendo esta espiritualidad, los contextos, de hacer familia, de ser nosotros, de ser reales. Estamos acá unos días en Ciudad de México, por eso estamos acá, comiendo buenos tacos, disfrutando la cultura, caminando las calles, porque ahí vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo en qué está la humanidad, y eso creo que es un ejercicio muy importante para cualquier pastor o líder que nos esté viendo el día de hoy, o una persona de iglesia. No necesitamos tener un título para, ¿no? Creo que nos dicen que nuestro primer llamado es predicarle a las personas, llevarles el mensaje. Tú lo puedes hacer sin necesidad de tener un título. Gente de fe. Claro, gente de fe, pero entiende el contexto en el que Dios te puso, entiende cuál es la necesidad de tus vecinos, de tu colonia, de tu ciudad, de donde tú estás, de tu empresa. Amigo, y pues también ya que vas caminando, ¿por qué no Euforia México? Así que platiquemos, digo, a ver de a cómo. Mentira. Oye, 50-50. Lo que dices es eso, y sí, busquen sus redes, y a lo que me refiero es eso, es que también las redes es una forma de llevar la palabra, de evangelizar. Alguien diría, "Ay, pero ¿cómo cantando en esos? ¿Cuántos se convirtieron cuando abrieron a Carlos Vives?" Pues no necesita convertirse, pero están llevando una palabra, están sembrando una semilla, y se está haciendo cosas que otros no se atreven a hacer. Entonces, a la gente que está allá, tú eres una persona creativa. Ya por último, para despedirnos, un mensaje a todos aquellos que tienen ganas de hacer, pero no saben cómo, o que han sido limitados, o que han sido señalados, o que tienen un potencial que no han desarrollado.
y que están, y también a aquellos que son los que limitan, que tienen miedo a cambiar. Uf, eso sería para otro podcast. Pero a todos los que están allá afuera, yo creo algo muy importante y es que no hay nada que adore más a Dios que tú puedas explorar y explotar tu esencia, quién tú eres. Cuando tú intentas ser otra persona, ponerte el traje de otra persona, estás desautorizando y deshonrando la hechura perfecta de Dios que tú eres. Y a la pregunta de cómo hacerlo, cómo poderlo caminar, simplemente te invito a que te reconcilies con lo que tú eres, con lo que te han dicho, no hables así, no te rías así, no pienses así, no ilustres así. Recuerdo mucho una chica que llegó a nuestra comunidad que no le gustan los colores tan femeninos, ¿no? No le gusta el rosado, el morado, y le dijeron en su comunidad que eso era porque tenía rota su feminidad, ¿sí? Y de alguna otra forma te han dicho que seas, pero esto ha llevado como a mutilar quién tú eres, ¿sí? Y el primer paso es reconcíliate con quien tú eres, busca adentro, no busques afuera, no busques parecer a alguien, no busques predicar como el predicador de turno, busca adentro. La búsqueda de tus raíces, de tu esencia, de que tú eres, de tus dolores. La Biblia dice que los golpes y las heridas curan la maldad. A veces eso que has sufrido, que has vivido, es lo que se puede volver medicina a la humanidad. Entonces lo primero es busca adentro, y a las personas que les cuesta cambiar, les cuesta salirse del molde, yo quiero recordarles que el cristianismo sigue siendo una minoría en el mundo, y que aún tenemos cientos de millones de personas por alcanzar, y la principal razón por la que no las estamos alcanzando no es porque estén contaminados, porque las garras del maligno los tenga atrapados, sino es porque nosotros no hemos decidido cambiar y mirar afuera. A los que no cambian, sí los invito a mirar afuera, ¿sí? Empecemos a cambiar, porque afuera hay personas que no hablan como nosotros hablamos, que no escuchan lo que nosotros escuchamos, que no piensan como nosotros pensamos. Y si por un momento, como Jesús lo hizo, nos sentamos a la mesa con ellos y escuchamos que hay en sus corazones, muy seguramente nuestra obra en Dios va a ser mucho más efectiva. Amigo Gerson Pinzón, gracias. Gracias por venir. Gracias a ti, Paco. Gracias, qué rico. Siempre es un placer conversar contigo. No, hombre, gracias a la gente. Y bueno, ya tenemos pendientes como 2 podcasts más. Por favor. Después. Así que diviértete hoy, que estás acá en México, y todo lo que tengas que hacer. Bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias, amigos de Buena Nueva. Él es Gerson Pinzón, Pescado Vivo, Iglesia Euforia. Ahí vamos a poner sus redes. Síganos. Esto es Buena Nueva. Gracias. Aquí tras de cámaras, Gaby, Dani, MBS. Esto es Buena Nueva. Y yo soy Paco Palafox. Y gracias a Dios, tú no lo eres. Chao, Buena Nueva.